Hoy les voy a hablar acerca del climaterio, que como todos sabemos es un periodo de transición biológica en la vida de la mujer, que marca paso de la fase reproductiva a la fase no reproductiva. Además de que es un proceso natural que se caracteriza por una disminución progresiva en la función ovárica. Eso hace y conlleva a cambios hormonales significativos, especialmente en los niveles de estrógeno y progesterona. Como ya sabemos, este proceso no ocurre de manera abrupta, sino es de forma gradual que puede durar hasta varios años, abarcando desde la perimenopausia, donde comienzan las primeras manifestaciones con las irregularidades menstruales, hasta la posmenopausia, cuando los ovarios ya dejan de producir definitivamente hormonas de forma significativa y también los síntomas pueden persistir o estabilizarse. En este periodo que pasa, que pasa la mujer en la edad adulta, no solamente afecta en la menstruación, sino que también puede influir en diversos sistemas del cuerpo, causando síntomas como por ejemplo sofocos, en alteraciones del sueño, sequedad vaginal, disminución de la densidad ósea y muchos otros síntomas. Su impacto varía en cada mujer, o sea que preguntándole, colocando a 5 mujeres de la misma edad, no todas van a decir y van a referir los mismos síntomas. También el impacto varía, como ya les dije, en cada mujer y el manejo puede incluir, el manejo es más bien multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que incluye cambios en el estilo de vida, terapia hormonal o tratamientos alternativos según cada caso. Existen diversas definiciones, en este caso podemos citar algunas como por ejemplo la menopausia, son definiciones que tenemos que conocer, que tenemos que saber. La menopausia artificial, el climaterio, el síndrome climatérico, transición a la menopausia, perimenopausia y posmenopausia. La menopausia es el cese de la menstruación confirmado 12 meses después del último periodo menstrual. Se considera natural o fisiológica la que se produce entre los 45 a 55 años de edad y está determinada por la actividad folicular ovárica. Después tenemos a la menopausia artificial que se ven posterior o secundaria a tratamientos quirúrgicos, quimioterápicos o radioterápicos. El climaterio es el periodo de adaptación y transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva que abarca la menopausia. Puede darse entre 2 a 8 años antes de la menopausia, es decir, antes del cese de la menstruación, y culminar entre los 2 a 6 años después de la misma. El síndrome climatérico es un conjunto de signos y de síntomas que anteceden y siguen a la menopausia, los cuales se han agrupado en síntomas vasomotores o circulatorios, psicológicos, biosociales, genitourinarios, alteraciones del sueño, entre otros. Transición a la menopausia se da desde la aparición de los síntomas hasta el último periodo menstrual. Comienza con variaciones en la duración del ciclo menstrual, como ya había mencionado, con aumento de la FSH sin el incremento de la LH. La perimenopausia es un periodo en el cual empiezan las manifestaciones endocrinas, biológicas y clínicas, inmediatamente anteriores a la menopausia y termina un año después del último periodo menstrual. Y posmenopausia es la fase que corresponde a los años posteriores a la menopausia. En este cuadro podemos ver, abajo están los numeritos de 40, 45, 50, 60, que son la edad de las pacientes. El climaterio puede durar desde los 40 hasta los 65 años, por eso no existe una duración fija del climaterio, puede durar varios años. Acá en la gráfica, por ejemplo, a los 50 años es la menopausia, que viene a ser el cese de la menstruación.
Antes de eso vemos a la perimenopausia, a la transición a la menopausia y a la premenopausia, que puede inclusive empezar desde los 40 años. Y el periodo de la posmenopausia, que va desde la última menstruación hasta los 65 años aproximadamente, o hasta el cese de los síntomas que le acompañaron durante todo ese proceso, por ejemplo, los sofocos, la irritabilidad, la falta de sueño, etc. Hablando un poquito del climaterio, el climaterio antes, desde hace mucho tiempo, no fue una de las etapas de la mujer muy poco estudiadas. Hasta hace poco no era una materia de estudio para médicos ni para estudiantes. Incluso existía una cierta actitud peyorativa hacia esta época de la vida de la mujer. Pero en 1929, Butenandt recibe el premio Nobel por aislar y obtener la forma pura de la estrona, que es el estrógeno característico de la mujer mayor, y a partir de la década de los 30 comienza el tratamiento con amniocina para el síndrome climatérico, antecesor de la hormonoterapia de reemplazo. En 1976 se realiza el primer Congreso Internacional de Menopausia de la Grand Mont, Francia, y se inicia así el estudio sistemático y científico de la mujer en esta etapa de la vida. Cambios de la mujer durante el climaterio. Alrededor de los 50 años las mujeres enfrentan muchísimos cambios que son bastante significativos. Muchas veces las pacientes van al consultorio debido a esos cambios, tanto en su imagen corporal, en los roles sociales y laborales, además de pérdidas relacionadas con la salud propia o de seres queridos. Estos factores generan crisis que agrava el cese de la actividad ovárica y los síntomas asociados. Como les dije, existen cambios físicos, por ejemplo, alteraciones en la imagen corporal, cambios familiares, modificaciones en el entorno familiar debido a la irritabilidad, a la falta de sueño, o sea, el insomnio, cambios laborales, alteraciones en la inserción laboral debido a los mismos problemas, en cambios sociales, modificaciones en la ubicuidad social y pérdidas de salud personal, familiar y amigos. Edad de la menopausia. Como todos sabemos, no existe una edad fija, sino más o menos hay una edad promedio de la menopausia. No hay una edad fija porque existen diversos factores que pueden influir en la edad de inicio del climaterio y posteriormente a la menopausia. En esos factores vamos a hablar en la próxima diapositiva, pero les voy a ir citando que vienen a ser factores genéticos, del estilo de vida, factores médicos, pero la menopausia puede ocurrir en promedio entre los 50 a 51 años, aunque puede variar de 45 a 55 años en la mayoría de las mujeres. Existen también mujeres que presentan menopausia antes de los 40 años y eso se considera una menopausia prematura, mientras que si sucede entre los 40 a 45 años es una menopausia temprana. La irregularidad menstrual es el marcador habitual para definir esa transición a la menopausia. La menopausia es la interrupción permanente, como dijimos, de la menstruación. Es la fecha de la última menstruación de la vida de la mujer y la menopausia proviene de la palabra men, que significa mes, y pausis, suspensión, que significa el fin de la vida reproductiva. Como ya les dije, ya los conceptos anteriores, acá se repiten nuevamente: la premenopausia, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Como les mencioné en la diapositiva anterior, los factores que influyen en la edad de la menopausia varía, como les dije, varía y parecería que también influyen ciertos factores para la edad de la menopausia, como la genética,
el tabaquismo, el alcohol y otros factores también, ¿verdad? En la genética, la experiencia clínica indica que la mujer tiende a imitar la edad de la menopausia de la madre. El tabaquismo. El hábito de fumar adelanta unos 0,5 años de la edad de la menopausia y esta se relaciona en forma directa con la cantidad y el tiempo de consumo. El alcohol, el consumo del alcohol está asociado a menopausias más tardías respecto de las mujeres o sea, que las que no consumen alcohol. Y otros factores no se encuentra relación con la edad de la menarca, uso de anticonceptivos, etnia, paridad o trabajos pesados. Como ya hablamos de los factores que pueden influir, existen otra vez, o sea que esos factores se vuelven a subdividir en factores modificables y en factores no modificables, que influyen en la edad de aparición de la menopausia y el síndrome climatérico. Entre los factores modificables se encuentra el nivel sociocultural, la población rural y urbana, ingreso económico, estado civil, escolaridad, condiciones laborales, ambientales, altitud mayor a 2.400 metros sobre el nivel del mar, estilo de vida sedentaria, alimentación excesiva en calorías con predominio de grasas y proteínas de origen animal, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales, índice de masa corporal menor a 18 o mayor a 30 y factores psicológicos. Y entre los factores no modificables podemos encontrar antecedente de menopausia inducida o de inicio abrupto, menarca tardía, oligomenorrea, acentuación del síndrome premenstrual en mujeres mayores de 35, antecedente familiar de síndrome climatérico y la raza. El síndrome climatérico es el conjunto de signos y síntomas que aparecen durante el climaterio debido al descenso de los niveles de estrógeno y sus manifestaciones se pueden dividir en manifestaciones vasomotoras, en neuropsicológicas, genitourinarias, metabólicas y óseas. Es importante evaluar la condición de la mujer considerando su sintomatología y la etapa en la que se encuentra a fin de poder abordar de forma efectiva ese tratamiento, o sea que su tratamiento. El tratamiento depende de cada mujer y de la sintomatología de la sintomatología que presente cada una. La deficiencia de estrógenos que caracteriza el climaterio, como acabo de mencionar, y la menopausia es la principal causa de estos signos y síntomas tanto inmediatos y tardíos. En la diapositiva posterior vamos a ver síntomas que pueden verse a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La mayoría de las mujeres tienen al menos uno de los síntomas clásicos durante el climaterio o posteriormente. Por ejemplo, los sofocos. Los sofocos es uno de los síntomas que mayoritariamente las pacientes refieren. Los sofocos se encuentran dentro de los síntomas vasomotores, que son cambios vasomotores y se caracterizan por la sudoración. Los sofocos también se lo llaman bochornos, son una de las manifestaciones, como les dije, más comunes y afectan aproximadamente el 75 al 80% de las mujeres en la perimenopausia y en la posmenopausia. Los sofocos se caracterizan por una sensación de calor intenso que suelen comenzar en el pecho o en el rostro y se extiende hacia el cuello y brazos. Pueden ir acompañados de sudoración excesiva, enrojecimiento de piel, palpitaciones, seguido de una sensación de frío o escalofríos cuando el episodio termina. Estos sofocos se producen por la disminución, como ya les dije, de los niveles de estrógeno que afecta el centro termorregulador del hipotálamo. Después están los cambios psicológicos, por ejemplo, las cefaleas, las alteraciones de humor, los dolores articulares, molestias en las articulaciones, aumento de peso. La menopausia quirúrgica o inducida se asocia con mayor prevalencia y gravedad de los síntomas vasomotores. Las mujeres con antecedentes de depresión y problemas emocionales presentan mayor vulnerabilidad en la peri y la posmenopausia.
Acá les voy a mencionar los síntomas del climaterio, como les dije, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, alteraciones del ciclo menstrual como ciclos largos o cortos, ciclos anovulatorios o no, o puede haber amenorrea. Síntomas vasomotores como los bochornos, los sofocos, sudoración, palpitaciones, parestesias, náuseas, cefalea y escalofríos. Salud mental, cambios del estilo de ánimo, ansiedad, depresión, tensión, irritabilidad, disminución de la energía y voluntad. Desórdenes del sueño, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, apnea obstructiva, movimientos involuntarios de miembros inferiores, despertar temprano con imposibilidad de volver a conciliar el sueño. Después están los síntomas de climaterio a mediano plazo, como trastornos tróficos genitourinarios, pérdida de la almohadilla adiposa del monte de Venus, vagina acortada y estrecha, sequedad vaginal, falta de lubricación, vaginitis atrófica, dispareunia. También se ve la atrofia mamaria, manifestaciones cutáneas como alopecia, piel seca, arrugas, anhidrosis, prurito generalizado, fragilidad capilar y cutánea. Y a largo plazo, sistema osteoarticular y músculo tendinoso, dolor articular relacionado con artritis, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, arteriopatía coronaria y enfermedad vascular cerebral, cambios en el metabolismo lipídico, aumento de la LDL y disminución de la HDL, y aumento del índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. Entre los síntomas neurológicos, declinación cognitiva en mujeres durante la transición de la menopausia y Alzheimer. Prevalencia de los síntomas climatéricos. Como ya dijimos anteriormente, el síndrome climatérico abarca una variedad de síntomas que varían en prevalencia e intensidad entre las mujeres. Acá podemos detallar más o menos el porcentaje. Los sofocos y sudoración se ven en un 69%, 57% irritabilidad y depresión, 52% alteraciones del sueño y 37% disminución del deseo sexual. El enfoque de la mujer en la menopausia debe ser integral, considerando aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales. Por ejemplo, en el enfoque biológico nosotros podemos ver evaluación médica regular, tratamiento de los síntomas que la paciente refiera, decirle que tiene que llevar una nutrición adecuada, realizar ejercicios físicos. También un enfoque psicológico, es decir, que tiene que ser multidisciplinario, tiene que tener un apoyo emocional, autoconocimiento, tiene que tener conocimiento de lo que le está sucediendo para que de esa manera pueda tener aceptación y realizar técnicas de relajación. También existe un enfoque social y cultural que muy pocas veces en el consultorio se le da a las pacientes: educación, concienciación, apoyo familiar y social, y en hablar, ¿verdad?, de que la menopausia no debe ser vista como el fin de una etapa, sino ni tampoco como una enfermedad, sino como una oportunidad otra vez para crecimiento personal y bienestar posterior. El conocimiento de los síntomas, las enfermedades prevalentes de las mujeres en esta etapa nos permite estructurar la consulta y el estudio de la paciente. Entonces, tenemos que identificar y tenemos que hacer un buen interrogatorio. Al finalizar ese interrogatorio, pedir estudios complementarios para poder identificar si de por ahí la mujer tiene, aparte de su síndrome climatérico, alguna otra enfermedad. Si la paciente refiere síntomas climatéricos, entonces nos orienta a la indicación de terapias hormonales o no hormonales. Lo que nosotros generalmente hacemos en el consultorio, le damos terapia no hormonal hasta que ella traiga sus estudios de mama y también de endometrio, porque sí, como sabemos, la terapia hormonal de reemplazo, no todas las mujeres pueden recibir terapia hormonal de reemplazo. Después, riesgo oncológico. O sea que en el interrogatorio también nosotros tenemos que finalizar conociendo si la paciente tiene o no riesgo oncológico, pesquisa de cáncer de mama, como les dije, endometrio, ovario, cuello, colon. Es decir, nosotros le vamos a pedir todos sus estudios de extensión.
Riesgo cardiovascular, búsqueda de factores de riesgo y cambios de hábitos de vida y riesgos de fractura, búsqueda de factores de riesgo de osteoporosis. Para evaluación y diagnóstico, los cambios que se presentan en esta etapa no corresponden únicamente a un proceso biológico, por lo que la evaluación debe involucrar aspectos psicosociales. Durante la primera visita se recomienda aplicar un APGAR familiar, instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global. Entonces, este cuadro se encuentra dentro del libro dentro del manual de norma, o sea, manual de atención para mujeres climatéricas del Ministerio de Salud, en donde habla de los cambios que se presentan en la etapa no corresponden únicamente, como les dije, a un proceso biológico, ¿verdad? Entonces se tiene que poner la edad, el nombre, documento, el ingreso y cuándo va a ser el control. También se tiene que hacer marcar en cada casillero si está satisfecha con la ayuda que recibe de su familia, si es aceptada, si está satisfecha con la forma en que su familia discute áreas de interés común y comparten problemas, resolviéndolos juntos, si encuentra con su familia aceptación, también si acepta sus deseos de hacer cambios en su estilo de vida o realizar nuevas actividades, si está de acuerdo con la forma en que su familia expresa afecto y responde a sus sentimientos de angustia, amor o pena, está de acuerdo con la cantidad de tiempo que usted y su familia están pasando juntos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, de 0 a 3 es severo, de 4 a 6 probable disfunción y de 7 a 11 es funcionalidad normal. Cuando es normal, entonces no requiere intervención. Cuando es de 4 a 6, evaluar y verificar el ecograma y también el geograma. Y cuando es 0 a 3, cuando es severo, la necesidad de apoyo inmediato. Pero en el libro habla de que ante un APGAR menor a 6 ya se tiene que hacer una interconsulta con el área de salud mental. Menopausia y sistema nervioso central. El descenso de los estrógenos circulantes se refleja en síntomas cerebrales, como por ejemplo los sofocos, el humor depresivo expresado como irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, disminución de la memoria, fatiga mental, astenia, insomnio. También disminución de la libido, que la mayoría de las pacientes refieren durante las consultas. Estos síntomas son de aparición temprana, pueden comenzar con alteraciones del ciclo propias de la perimenopausia. ¿Y qué es lo que pasa? La menopausia tiene un impacto significativo en el sistema nervioso central por la disminución de los estrógenos, hormonas que desempeñan un papel neuroprotector y modulan diversas funciones cerebrales. Por ejemplo, efectos de la menopausia en el sistema nervioso central, cambios neurológicos. Cuando disminuye los estrógenos, disminuye la neuroprotección, afectando la función cognitiva y el estado de ánimo. También producen alteraciones en neurotransmisores, se observa una disminución de la serotonina y dopamina, lo que puede contribuir a síntomas depresivos y ansiosos, disminución de la acetilcolina relacionada con el deterioro de la memoria y el aprendizaje. Entre los síntomas cognitivos también pueden llegar a producir manifestaciones neurológicas y psicológicas, dificultades en la memoria reciente, disminución de la concentración y el procesamiento de la información, mayor riesgo también de deterioro cognitivo y en algunos casos enfermedad de Alzheimer. También síntomas emocionales que se ven muchísimo también en el consultorio, ansiedad, depresión, asociados a cambios en serotonina y norepinefrina. También la irritabilidad y cambios en el estado de ánimo, mayor vulnerabilidad al estrés. También muchas de las pacientes van y dicen, no puedo dormir, tengo alteraciones del sueño, insomnio. También hay despertares nocturnos, a menudo agravados por los sofocos, ¿verdad? Y reducción de la calidad del sueño profundo por ENDE.
y algunas refieren cefalea o migrañas. Las mujeres pueden llegar a experimentar también estos síntomas. eh, Pueden ser de mayor o menor intensidad que las migrañas, pero es más bien por esa fluctuación hormonal. Entonces, es por eso que la menopausia afecta en grado significativo el sistema nervioso central. Hablamos que el estrógeno, todo esto es debido a la disminución de los estrógenos y dijimos que esta actúa como neuroprotección. ¿Por qué decimos eso? Los estrógenos desempeñan un papel clave en la salud cerebral de la mujer porque favorece la plasticidad neural, estimula la neurogénesis y reduce el estrés oxidativo y la inflamación. Entre los síntomas vasomotores encontramos a los sofocos. Al entrar en la menopausia, la mayoría de las mujeres experimentan síntomas típicos conocidos como sofocos y caracterizados por sudoración, vasodilatación cutánea y aumento de la frecuencia cardíaca. Los sofocos, también conocidos como bochornos, son episodios, como ya le dije, de calor intenso. Se ven en el 75 a 80% de las mujeres menopáusicas, y su fisiopatología no está completamente elucidada, pero se asocia a la disminución de estrógenos que da un gran impacto en el centro termorregulador del hipotálamo. La característica es de aparición brusca, rubor, calor ascendente en tórax, cuello y cara, generalmente asociados a sudoración y taquicardia. Dura 5 segundos hasta 1 hora. Es una sensación fugaz. La frecuencia puede ser desde esporádicos hasta 20 episodios diarios y el impacto interrumpe el sueño y puede afectar la calidad de vida. Entre la fisiopatología del sofoco se producen cambios en el aparato cardiovascular y en la termorregulación. Lo que hace es aumentar 1 a 7 grados Celsius de la conductancia y preceden al incremento brusco de la temperatura que se produce el sofoco. Como ya les dije, aumenta 1 a 7 grados, se produce una vasodilatación y es mucho más importante en dedos de manos y pies. También aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta de 4 a 35 latidos por minuto. La sudoración profusa y vasodilatación contribuye a disminuir la temperatura corporal, lo que justifica el escalofrío posofoco. Y el escalofrío posofoco, la temperatura de la piel retorna a valores normales. Entre los factores que aumentan estos sofocos son los hábitos dietéticos, el alcohol, café, té, bebidas calientes, comidas picantes y o ácidas, medicamentos vasodilatadores. Después, ambientes, altas temperaturas, humedad, ambiente cerrado y también el estrés. Existen teorías sobre la génesis del sofoco, existen varias teorías que intentan explicar esa fisiopatología durante la menopausia. Aunque se sabe que están relacionados con el descenso hormonal, el mecanismo exacto aún no se conoce, pero existe una teoría estrogénica. Los menores niveles plasmáticos de estradiol y de estrona se correlacionan con mayor severidad de los sofocos. Sin embargo, existen situaciones con bajos niveles de estradiol que no producen sofocos. La menopausia, como ya sabemos, provoca esa reducción de los niveles de estrógeno, lo que altera la función de las estructuras del sistema nervioso central. Los estrógenos tienen un papel modulador en la neurotransmisión, regulando la actividad de la serotonina y de la noradrenalina, que son neurotransmisores clave en la regulación de la temperatura corporal. Por eso podemos pensar que una de las teorías es por la disminución de estrógenos. También existe una teoría adrenérgica que se ha descrito niveles elevados de noradrenalina cerebrales en las mujeres con sofoco. Esto podría deberse a una inestabilidad vasomotora central. Se habla que en el hipotálamo, específicamente en el núcleo preóptico, es responsable de mantener la temperatura corporal dentro de un rango estrecho. Esa disminución de estrógenos, otra vez hablando de estrógenos, causa una reducción de serotonina y aumento de la actividad noradrenérgica, lo que estrecha el umbral termorregulador.
Como resultado, el organismo interpreta pequeñas variaciones en la temperatura entre hipertermia, entre ellos como por ejemplo la hipertermia, activando respuestas para disipar el calor, lo que hace, cómo actúa, promoviendo la vasodilatación cutánea y la sudoración. Y después está la teoría de la termorregulación, que propone que los sofocos son gatillados por pequeñas elevaciones de temperatura en una zona termoneutral estrecha. Las alteraciones de humor en la menopausia. Las alteraciones del estado de ánimo son bastante frecuentes en la menopausia debido también a la disminución de estrógenos, los cuales tienen un papel clave en la regulación de neurotransmisores involucrados en el bienestar emocional. Se estima que 45% de las mujeres menopáusicas experimentan síntomas, por ejemplo, como ansiedad, irritabilidad, depresión. La menopausia, así hablando rápido más o menos, haciendo un pequeño resumen de la fisiopatología de lo que podría ocasionar estas alteraciones de humor, podemos hablar de que la menopausia afecta al sistema nervioso, como ya habíamos dicho anteriormente, a través de varios mecanismos. Disminución de estrógeno, lo que hace que modula la actividad de neurotransmisores como serotonina, dopamina y noradrenalina. La serotonina, hay una reducción de los niveles favoreciendo la aparición de ansiedad y depresión. La dopamina, hay menor disponibilidad también, por lo que disminuye la motivación y el placer, y noradrenalina, alteraciones en su regulación pueden contribuir a la irritabilidad y el estrés. Después, entre los síntomas comunes encontramos la fatiga, dificultad para la concentración, irritabilidad, humor depresivo, ansiedad e insomnio. La mayoría de los estudios no han encontrado una asociación directa con la menopausia, ¿verdad? Entre el estatus menopáusico y la depresión, pero en la mayoría de las mujeres se ven y ellas comentan estos síntomas. Existen factores influyentes como cambios psicosociales, enfermedad, problemas familiares, disminución de la autoestima, riesgo aumentado en mujeres con antecedentes de depresión o que están susceptibles a tener síndrome depresivo. Entre los factores de riesgo para la depresión en la menopausia se encuentra depresión previa, histerectomía, estrés psicosocial, estado de salud pobre, síndrome premenstrual, menopausia precoz, actitudes negativas, mala calidad de vida, por ejemplo, tabaquismo, sedentarismo. Entre las áreas relacionadas a las emociones, áreas cerebrales relacionadas a las emociones, las principales áreas relacionadas son el hipocampo, la amígdala, el tálamo, parte del lóbulo temporal, cuerpos mamilares, septum pelúcido y corteza singular. La amígdala se relaciona con emociones específicas como la dicha, también el miedo y el enojo. Entre las áreas cerebrales, hipocampo, amígdala, tálamo y otras regiones involucradas. Amígdala, región clave en el procesamiento de las emociones, miedo, angustia, enojo. Receptores estrogénicos presentes en altas concentraciones en el sistema límbico y en el hipotálamo. La disminución o la ausencia de estrógenos tienen una alta influencia en el humor debido a la degradación de la MAO, aumenta la degradación de la monoaminooxidasa que cataboliza la serotonina. Triptófano libre desplaza la unión del triptófano a la albúmina en plasma, aumentando su concentración. Transporte de serotonina, aumenta el transporte de serotonina al sistema nervioso central, y niveles de serotonina resultan en un aumento de niveles de serotonina en el cerebro. Área cognitiva y menopausia. El envejecimiento tanto en el hombre como en la mujer está asociado a disminución de funciones cognitivas. Existe controversia acerca del impacto de la menopausia sobre ese deterioro. Existen, por ejemplo, áreas cerebrales involucradas se encuentran la corteza cerebral, el lóbulo temporal, el sistema límbico. Entre los efectos de los estrógenos, aumento del acetilcolintransferasa, prevención de pérdida de espinas dendríticas, aumento del número de longitud de espinas dendríticas.
Existen varios estudios sobre cognición y menopausia y se han realizado diversos estudios clínicos a través de test neurocognitivo que evalúan diferentes aspectos. Estudios de Phillips y Sherwin encontraron mayor rendimiento durante la fase ovulatoria en el pico estrogénico que disminuyó en la fase lútea. También en mujeres ovariectomizadas observaron una disminución del rendimiento que se revierte con la administración de estrógenos. En el estudio de Didkov halló una mejoría en la eficacia de los test de mujeres menopáusicas tratadas con hormonoterapia de reemplazo, y estudio longitudinal de Barrett, Connor y Chris Silverstein encontraron disminución de las funciones cognitivas a lo largo de 20 años similar en hombres y mujeres sin relación con el uso de terapia hormonal. La enfermedad de Alzheimer y la menopausia la enfermedad de Alzheimer en sí es causa de 56% de las demencias y es una de las enfermedades neurodegenerativas asociadas a pérdida neuronal y desarrollo de placas de amiloide y de ovillos neurofibrilares. La menopausia y la enfermedad de Alzheimer están estrechamente relacionados debido a la disminución de los estrógenos, que tienen un papel neuroprotector. Se ha observado que las mujeres tienen una mayor prevalencia de Alzheimer que los hombres y se postula que la menopausia contribuye a esa diferencia. La prevalencia es de 3 veces más frecuente en la mujer. En el hombre tendrían un efecto antineurodegenerativo al regular el metabolismo de la proteína de amiloide, sugieren un efecto protector parcial de la terapia hormonal de reemplazo en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y en un estudio se encontró aumento de riesgo de demencia en mujeres mayores de 65 tratadas con estrógenos conjugados de quinos y medroxiprogesterona. Los estrógenos tienen múltiples funciones en el sistema nervioso, como ya sabemos, modulan neurotransmisores, promueven la plasticidad neuronal, tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, metabolismo cerebral regulan también el metabolismo cerebral de la glucosa, y cuando estos niveles de estrógeno disminuyen en la menopausia se produce un ambiente proinflamatorio y también un ambiente neurodegenerativo, y eso hace que aumente el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Los síntomas urogenitales, en contraste con el síndrome vasomotor, son de aparición progresiva y no se resuelven espontáneamente, se han evidenciado con el correr de los años. En muchos casos, la mujer consulta por sufrir grandes cambios en la calidad de vida, por ejemplo, sequedad, prurito, dispareunia, síntomas urinarios, disuria, frecuencia urinaria, o sea que hay una poliuria, urgencia miccional, mayor predisposición a infecciones vaginales y urinarios, y disminución, todo eso es por disminución de los estrógenos. La menopausia afecta entonces significativamente, como ya ven, el tracto urogenital debido a la disminución de los estrógenos. Esto hace que se produzcan cambios significativos no solamente en la vagina, sino también en la vejiga y la uretra, y estos cambios forman parte del síndrome génito urinario de la menopausia, que incluye síntomas vaginales, síntomas urinarios y sexuales. ¿Qué es lo que hace el estrógeno? Mantener la elasticidad, el grosor, vascularización de la mucosa vaginal, regula el pH vaginal, favorece la síntesis también de colágeno, modula la función del detrusor y del esfínter uretral. Cuando los estrógenos entonces disminuyen, se producen cambios atróficos y afectan de esa manera la función urogenital. El síntoma más frecuente referido por las mujeres posmenopáusicas es la sequedad vaginal, que puede comenzar en el periodo perimenopáusico y generar dispareunia, sangrado, quemazón postcoital. Entre los cambios vulvares, pérdida de tejido adiposo y colágeno, adelgazamiento del espesor, cambios vaginales, pérdida de rugosidad y grosor, disminución de tejido sanguíneo, cambios de la lubricación, disminución de las secreciones glandulares, cambios en la flora vaginal, disminución del lactobacillus y aumento del pH vaginal. Entre las alteraciones del tracto urinario en la menopausia se encuentran
Se acompaña habitualmente de alteraciones de la micción, como incontinencia urinaria, como ya les dije, infección urinaria y el síndrome uretral. Estas alteraciones son más frecuentes en mujeres posmenopáusicas que con una incidencia del 8 al 56%. La prevalencia de la incontinencia urinaria aumenta otra vez con la edad, la incidencia es mayor en mujeres posmenopáusicas. Los factores de riesgo, la multiparidad, deficiencia estrogénica, envejecimiento. Entre los tipos de incontinencia encontramos incontinencia de urgencia y de esfuerzo. Entre los factores asociados, índice de masa corporal elevado, antecedentes de cirugías ginecológicas e infecciones urinarias frecuentes. Fisiología del tracto urinario inferior. El mecanismo de incontinencia está formado por el cuello de la vejiga, la uretra proximal y el músculo detrusor. ¿Qué es lo que pasa? El cuello vesical y esfínter mantienen posición intraabdominal, mecanismo de cierre, hay un efecto lazo en la uretra, presión vesical versus pelviana, la presión vesical debe ser menor que la pelviana y hay cambios en la menopausia, lo que altera ese mecanismo por la atrofia uretral y trígono vesical. Las infecciones urinarias son muy frecuentes en la menopausia debido a los cambios hormonales que afectan el tracto urogenital. La disminución de los estrógenos provoca atrofia vaginal, alteraciones de la flora bacteriana y cambios en la mucosa uretral, lo que aumenta el riesgo de infecciones. La disminución de esos estrógenos afecta en varios aspectos, como ya dijimos, la atrofia vaginal, alteración del suelo pélvico, alteración de la flora urogenital y entre las manifestaciones clínicas se encuentra la disuria, la polaquiuria, la nicturia, urgencia miccional, dolor suprapúbico pelviano, hematuria o piuria. El origen de las bacterias 80-90% provienen de la flora intestinal, los factores predisponentes, cambios anatómicos y de la flora vaginal. Y en relación con la actividad sexual, las infecciones urinarias se triplican a los días de coito en mujeres menopáusicas. El síndrome uretral, la privación hormonal afecta también al esfínter uretrovesical. Como ya dije anteriormente, determina la existencia de un cuadro definido como síndrome uretral, caracterizado por los síntomas urinarios bajos. La uretra eritematosa crónicamente inflamada con espasmo de cuello vesical, entre los factores asociados procesos alérgicos, atrofia, factores inmunológicos, infecciones, factores neurológicos, factores psicosomáticos. ¿Y por qué es importante diagnosticar? Los síntomas urinarios y vaginales deben ser diagnosticados y tratados sin demora para evitar de esa manera complicaciones. La sexualidad es un proceso complejo multifactorial donde se entrelazan tantos factores biológicos, fisiológicos y psicológicos. Cobra importancia la historia personal de la mujer, relación con el mundo que lo rodea, y entre los factores influyentes está la historia personal, entorno social, relacionamiento con su pareja, cambios hormonales. En la menopausia hay una disminución del deseo sexual, hay sequedad vaginal, dispareunia, cambios en la respuesta sexual. En la menopausia se experimenta cambios debido a las alteraciones hormonales que afectan en la vagina, el deseo sexual y la respuesta orgásmica. Sin embargo, no son universales y pueden variar en cada mujer. Puede tener un impacto significativo en la función sexual. Existen cambios, por ejemplo, fisiológicos que son que se pueden ver por disminución de los estrógenos, como ya dijimos, la atrofia vaginal, porque entonces no tiene tantas relaciones o no tiene deseo porque le produce mucho dolor durante las relaciones sexuales, o sea, la dispareunia. También hay una disminución en la lubricación, por eso es lo que puede causar fricción y dolor también durante las relaciones y también cambios en el pH, lo que favorece un entorno menos ácido y más propenso a las infecciones. Y también existen cambios en el clítoris y respuesta sexual, existe menor excitación. Evaluación de la sexualidad en la menopausia, sentimientos hacia la pareja, hay que evaluar disminución también significativa, respuesta sexual, frecuencia de
de las relaciones sexuales, la libido, sequedad vaginal y problemas en el hombre también. Entre los cambios fisiológicos en la sexualidad menopáusica, la menopausia y luego de la adrenopausia, alrededor de los 60 se asocian a disminución de estrógenos y andrógenos. Esto trae aparejados cambios atróficos a nivel vulvar, vaginal, útero y cuello. Vulvo vaginal, disminución del flujo y la ingurgitación genital, cambios mamarios, mamas no se congestionan y el pezón no se erecta, cambios de la respuesta sexual, se prolonga, los labios mayores no se elevan y cambios en el orgasmo, disminución del número e intensidades en las contracciones vaginales. Estábamos hablando también que puede llegar a haber cambios en el clítoris y la respuesta sexual, menor excitación por la menor circulación sanguínea también que llega hasta el clítoris debido a esa falta de estrógenos. Eso lo que hace es reducir la sensibilidad del clítoris y respuesta sexual. También hay alteraciones en el deseo sexual. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la testosterona, aunque en menor grado en mujeres que en hombres. Juega un papel en ese deseo sexual. La libido puede disminuir, lo que puede influir en la frecuencia de la actividad sexual. El abordaje de la sexualidad en la menopausia no solo afecta a la mujer físicamente, sino también tiene un impacto psicológico y emocional en la vida sexual. Produce ansiedad, preocupaciones sobre el envejecimiento, la imagen corporal, puede llegar a producir depresión y trastornos del estado de ánimo, también puede producir cambios en la dinámica sexual, puede influir en la relación de pareja causando tensiones, malos entendidos o preocupaciones en el rechazo. A pesar de que las disfunciones sexuales son habituales en esta etapa, no es frecuente la consulta espontánea al respecto. Debe indagar en forma adecuada y sistemática la presencia de síntomas que alteran la calidad, explicar la anatomía femenina también y desmitificar creencias sobre la sexualidad, también permitir y escuchar las preocupaciones de la paciente. Tenemos que preguntarle, ¿verdad?, qué síntomas ella tiene, si tiene sequedad vaginal, si utiliza lubricantes, cremas vaginales o si tiene problemas en la excitación y en el orgasmo, ¿verdad? Entre los tratamientos se pueden utilizar el uso de los geles locales acuosos u oleosos para la sequedad vaginal o la terapia hormonal, la estrogenoterapia local o sistémica mejora la sequedad vaginal y la dispareunia. Lubricantes e hidratantes y sí o sí también podría ayudar una terapia psicológica y de pareja, y los ejercicios de Kegel, que son ejercicios del suelo pélvico, pueden mejorar la tonalidad muscular vaginal y función urinaria, lo que también puede beneficiar la función sexual. La mujer y sus circunstancias en la menopausia. El tránsito de la madurez sexual a la menopausia en la mujer está acompañado por una serie de cambios en su cuerpo, vida matrimonial y familiar. Hay cambios familiares, nuevos roles, crisis de pareja, enfrentamiento de la mortalidad de algún familiar que haya fallecido. En este capítulo lo que nosotros tenemos que saber es actuar sobre la estructura de la mujer, su personalidad, estabilidad socioeconómica, relaciones familiares y conyugales, intereses de distinta índole, y un buen trabajo hace que la mujer transite en forma adecuada este periodo. O sea, luego que te cuente todos los problemas que ella tiene de manera segura, en donde ella se sienta segura, se sienta a hablar contigo, te cuente acerca de todos sus problemas, aceptando de esa manera sus pérdidas y disfrutando de largos años que la mujer tiene para vivir después de la menopausia. Y siempre tener en cuenta y decirle a la paciente que la menopausia no es una enfermedad, sino es una etapa que toda mujer va a pasar. El climaterio requiere control con una frecuencia de menos de una vez al año, al menos, con los siguientes objetivos: valorar la calidad de vida, identificar los problemas predominantes, detectar la aparición de eventuales contraindicaciones, por ejemplo, de terapia hormonal, evaluar el cumplimiento y la eficiencia de las diversas medidas de tratamiento,
evaluar las condiciones y comorbilidad, el cumplimiento y la eficiencia de sus medidas de tratamiento y decidir continuar con la terapia o realizar ajustes en el tratamiento. Consulta con ginecólogo endocrinólogo. La primera consulta, evaluar el inicio de la terapia farmacológica y hormonal si no hubiese contraindicación y si la mujer lo desea. En la segunda consulta ha transcurrido un mes para ver la evolución post-tratamiento y la tercera consulta a los 6 meses post-tratamiento. Eso es todo. Muchas gracias.